A ver, creo que ya se está grabando. Déjame ver si puedo pasar esto a español. Porque últimamente no me sale la opción de español. Ya, ahora sí. Ya, voy a compartir pantalla. Y vamos a empezar así igual por orden de cada semana. Pero hay algunas preguntas que se combinan un poco porque, como saben, las últimas semanas pues combinan los temas, ¿no? Para ver más que nada patologías. Ya, tenemos las primeras preguntas. Las primeras preguntas son bastante directas, ¿ya? Después, más que nada, las patologías son las que vamos a ver preguntas más como casos. Ya. Entonces, la primera pregunta nos dice, ¿cuál de las siguientes estructuras embriológicas contribuye directamente a la formación del agujero oval? Primero, ¿qué es el agujero oval? Bueno, va a ser esa estructura que se va a encontrar en el septum secundum, ¿ya? Ustedes si recuerdan cómo era la formación de esta. Por cierto, si desean participar, participen, ¿no? De verdad, normal. Ya, para tampoco ser la única hablando. Ya, entonces, primero que nada vamos a imaginarnos que este es nuestro aurículo, ¿ok? Acá va a estar nuestro tabique interauricular, solamente que todavía no hay nada. Imagínense que está vacío. O sea, por acá aurícula derecha y por acá atrás aurícula izquierda. Ok, entonces, lo primero que va a pasar es que se va a formar nuestro septum primum, ¿ya? Nuestro septum primum, ¿ya? Que va a ser este. Entonces, este septum primum va a ir llenándose, hasta que pues se va a ir cerrando cada vez más, ¿ya? Entonces, todo esto va a formar una aberturita, ¿ya? Todo esto vendría a ser el septum primum. Entonces, esto va a formar una aberturita, como que acá se dan cuenta. Esto de acá se va a llamar ostium primum, ¿ya? Este es septum primum. Ok. Entonces, después de eso, se va a ir cerrando completamente igual este ostium primum. O sea, empiezas a desaparecer igualmente. Ya. Pero, ¿qué es lo que pasa después? Nuestro organismo se da cuenta que aún estamos en desarrollo fetal. En desarrollo fetal necesitamos esa comunicación entre aurícula derecha y la aurícula izquierda, ¿no? Para el oxígeno. Entonces, nuestro septum se va a ir rompiendo. Ya, voy a ponerlo con rojo. Se va a ir rompiendo y va acá a ir fabricándose como huequitos. Acá ya, estas bolitas rojas son huequitos. Huequitos, hasta que se forma un agujero. Ya, este agujero sí es el ostium secundum, ya, secundum, o sea, el ostium secundum está donde, en el septum primum, ya, no en el septum secundum, en el septum primum, ya. Entonces, una vez ya tenemos el ostium secundum, se va a formar, ahora sí, un septum secundum. Ese también se va a llegar a cerrar, pero más adelante todavía no, ya. Entonces, nuestro septum secundum va a estar a la derecha de nuestro septum primum, ya. Entonces, esta estructura se forma, nuestro septum secundum, igualmente se va a ir formando hasta que todo esto pues se cierra y va a formar acá un agujerito. Y este sí es en la fosa oval, ya. O sea que encontramos a la fosa oval en el septum secundum y encontramos el ostium secundum en el septum primum, ya. Se los voy a apuntar acá por si acaso. Septum secundum, fosa oval, ya. Y septum primum, ostium secundum, ya. Y también, pues, en un inicio lo que encontramos es un ostium primum, ¿no? Ok, ya, no confundir esos términos. Ok, entonces, según lo que les acabo de decir, ¿cuál será la respuesta de la primera pregunta? ¿Será almohadillas endocárdicas? ¿Lo he mencionado? No, ni siquiera, no tiene nada que ver. ¿Será septum secundum, cono troncal, tubo endocárdico, seno venoso? Bueno, como ya mencioné, es el septum secundum, ya, que es el que se encuentra formando a la fosa oval. ¿Ya? Listo. Muy bien. Ahora, segunda pregunta. Dice, ¿cuál
de estas estructuras embriológicas, embrionarias, va a dar origen principalmente al tracto de salida del ventrículo derecho en corazón adulto. Ya, esta pregunta, más que nada vamos a tratar de recordar lo que vendría a ser nuestro tubo primitivo, ¿ya? ¿Cómo es esto? Ustedes se acuerdan que les dije que había como un tubo, el cual era como que algo así, ¿ya? Entonces, esto de acá, aunque no parezca, va a ser nuestras arterias de salida. Todo esto de acá. Pero originalmente lo que vamos a encontrar acá es un bulbo arterioso. ¿Ya? Y acá va a estar nuestro tronco arterioso. ¿Ya? Y este tubo va a sufrir diferentes contracciones y dilataciones para que pues se formen una aurícula primitiva y un ventrículo primitivo. ¿Ya? Entonces el ventrículo primitivo va a estar arriba y la aurícula primitiva va a estar abajito. ¿Por qué? Porque esta, a la hora de que se va desarrollando el corazón de un feto, va a ir subiendo de tal forma que pues va adoptando más ya la forma de un corazón adulto. Ya. Ahora después encontramos aquí abajito al seno venoso y pues esto vendría a ser parte de las venas vitelinas. Ya. Entonces, una vez mencionado ya esto, ¿qué estructura creen que principalmente da al tracto de salida del ventrículo derecho? Y de hecho, esta palabrita de ventrículo derecho es solamente trampa, ¿ya? O sea, porque del tronco arterioso va a salir tanto pues el primer cono aórtico, o sea, la aorta, y va a salir también al tronco pulmonar, ¿ya? O sea que así te ponga ventrículo derecho e izquierdo, comparten una estructura. No sé si se les ocurre alguna de las que he mencionado acá. Si no responden, tampoco hay problema. Ya. Ya, la respuesta es bulbo arterioso, ¿ok? Porque es la que se va a originar a los tractos de salida, o sea, al tronco arterioso, ¿ok? Ya, listo. No puede ser senos venosos tampoco, ¿no? Porque eso ya más que nada es para venas. Ya, ahora sí. La siguiente pregunta es, ¿qué estructura pueden formar las almohadillas endocárdicas? Ya, acá tenemos que recordar algunas cosas, ¿ya? Las almohadillas endocárdicas son famositas por formar a las válvulas auriculoventriculares. Pero, ¿será su única función? No, también pueden formar al tabique auriculoventricular, ¿ok? Y también ayudan en la formación de la porción membranosa del tabique interventricular, ¿ya? Y esto se explica aquí. Miren, imagínense ahora así, como un corte transversal del corazón. Nuestras válvulas van a estar, bueno, nuestras almohadillas endocárdicas van a estar llenados de MEC, de matriz extracelular, ¿ya? Y estas se van a ir juntando hasta pues formar a lo que conocemos como el tabique interventricular, ¿ya? Pero este mismo también puede formar las válvulas, ¿ya? Que vendría a ser así. Una válvula y una válvula acá, ¿ya? Entonces, esos pueden formar ahí la válvula mitral, la válvula tricúspide, ¿ok? Entonces, esto vendría a ser el tabique auriculoventricular y esta una válvula mitral, una válvula tricúspide, ¿ya? Eso, ¿quién lo provoca? Almohadillas endocárdicas. Después tenemos a la porción membranosa del tabique interventricular. El tabique interventricular no es que esté formado por almohadillas endocárdicas, ¿ya? Está formado por otra cosa que se llama crestas troncoconales, ¿ya? Pero sí ayudan porque estas como que las van a empujar a las crestas troncoconales para su formación. O sea,
O sea, solamente ayudan, no es que se forman. Entonces, mencionado eso, ¿qué estructura puede formar las almohadillas endocárdicas? Se responden chévere. La E. Sí, muy bien. Ya, sí, la E. En este caso sería el tabique auriculoventricular y pues las válvulas auriculoventriculares. Ya. Ahora, acá tenemos la histología. Esta es una muestra cuando vive embrio, pero creo que es la única muestra que hay en la universidad porque he visto que también ustedes la tienen. Ya. Entonces, he visto bastante como que o sea, como que se contradicen sus doctores cuando hablan del tabique auricular, ¿ya? O sea, yo cuando di su clase no les dije si esto era septum primum o septum secundum específicamente, porque también cuando yo llevé el curso de embriología, también mis doctores se contradecían bastante, ¿ya? Pero he visto de que algunos doctores como que le dicen que si no es muy seguro, que mejor le digan tabique, pues, auricular, interauricular, ¿ya? Pero si tu doctor te ha especificado cuál es el septum primum, cuál es el septum secundum, me parece que lo que dicen es que este vendría a ser el septum secundum, lo gordito, y lo otro vendría a ser el septum primum, ¿ya? Pero pues eso depende bastante de tu doctor. Otros dicen que lo que se ve más que nada es el septum primum. Pero, bueno, eso se lo dejo a criterio de su doctor. Sin embargo, algo que sí deben saber de teoría, sí o sí, es que si tenemos nosotros al septum primum, ¿dónde va a estar el septum secundum? ¿A la derecha del septum primum o a la izquierda del septum primum? Imagínense que es septum primum. Entonces, el septum secundum va a estar en este lado o en este lado. A su derecha, ¿verdad? Ustedes saben que acá en las muestras la derecha es izquierda, izquierda es derecha. Ya, entonces va a estar a su derecha, ¿ok? El septum secundum. Eso sí tienen que saber. Ya. Después, ¿qué más vemos acá? ¿Ustedes qué creen que sea estas cositas? Músculo papilar. Ajá, sí, son los músculos papilares. Que los músculos papilares sirven para qué? Para pues tensar estas cuerdas tendinosas, las cuales pues están conectadas con las válvulas, ¿ya? Ahora, eh, todo esto vendría a ser el tabique interventricular. Como ven, más que nada, acá qué porción predomina, pues la porción muscular, ¿ya? El tabique interventricular tiene dos porciones. El tabique interventricular tiene una porción membranosa, que es más delgadita, y una porción muscular que se debe a la formación pues del mismo miocardio, ¿ya? Cuando se va formando el corazón, bueno, más que nada los ventrículos, estas van proliferando tanto sus células que se, que se van como que formando en el centro, ¿ya? Entonces se juntan en el centro todas estas y van a formar el tabique interventricular, pero es la porción muscular, porque la porción membranosa que viene por acá, más que nada son por las crestas troncoconales, ¿ya? Las crestas troncoconales, estas mismas también van a servir para dividir, para formar la arteria, la aorta y pues el tronco pulmonar, ¿ya? Entonces, las crestas troncoconales sirven para dividir y también para la formación de la porción membranosa. Pero más que nada, no se los especifico bien ahorita, porque la última pregunta es un caso sobre eso. Así que ya ahí la vamos a volver a ver. Ya. Ok, otra cosa que tienen que acá acordarse es el pericardio. ¿Qué capas del pericardio existen? Existe un pericardio pues fibroso y un pericardio seroso. Ya. Entonces, el pericardio fibroso
pues no es que lo mencionan como tal, pero, o sea, lo que más indican en sus clases que he visto es al pericardio seroso, ¿ya? Porque sabemos que el pericardio seroso, ¿en qué capa se divide? En una visceral y en una parietal, ¿verdad? Ya. ¿Qué otro nombre se le conoce al pericardio seroso visceral? ¿Qué otro nombre tienen? ¿Se acuerdan? Epicardio. Ujú, es el epicardio. Ya, muy bien. Entonces, aquí, pues el epicardio, pónganse que es esto, ya, solamente para mencionarlo. Y pues pericardio sería esto de acá. Ya, ahora, ¿qué será esto de acá? La cavidad pericárdica, ¿verdad? Todo esto es cavidad pericárdica. Ya, la cavidad pericárdica tiene líquido pericárdico, ¿verdad? Ya, entonces, este líquido pericárdico, ¿quién lo secreta? Líquido pericárdico lo va a secretar esta capita, el epicardio, la capa visceral, ¿ya? ¿Y esto para qué sirve? Para lubricar, ¿no? Para que no haya tanta fricción. Ok, ahora acá vemos algunas muestras porque sus compañeros me han dicho que al parecer también está en clestoma en esófago, así que para acá lo mencionamos para que lo sepan diferenciar en un corte transversal. Ya, entonces, una pregunta, chicos. Ustedes que supongo que ya también saben bastante anatomía. ¿Qué está más adelante? ¿La tráquea o el esófago? La tráquea, ¿verdad? La tráquea está más adelante y detrás de la tráquea encontramos al esófago. Ya. Ahora, si nosotros nos acordamos, más o menos, o sea, la tráquea está como que así, por atrás el esófago, y también por ahí pasa la aorta, ¿sí o no? Ya. Entonces, es normal encontrar a los tres juntos en un corte transversal. O sea, es normal que podamos encontrar al esófago, a la tráquea y a la aorta juntos, ¿ya? Entonces, en este caso, este va a ser el esófago. Esta va a ser la tráquea. Y esta va a ser la aorta. ¿Por qué cada uno? Bueno, acá la tráquea la vemos un poquito más adelante. Obviamente como que no se ve muy bien porque no estamos hablando de una persona adulta, estamos hablando de un feto, ¿ya? Entonces, como que aún se pierde un poquito el orden, ¿ya? Pero igual es importante que lo sepan diferenciar. El esófago, ¿qué tipo de epitelio tiene? Tiene un epitelio plano estratificado no queratinizado, ¿ya? Epitelio plano estratificado no queratinizado, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos que el esófago pues tiene una mucosa, una submucosa, una capa muscular externa, ¿verdad? Ya. Entonces, por si acaso lo vamos a mencionar. Una mucosa, una submucosa, una muscular externa y pues adventicio. Ya. Ahora, ¿por qué este es esófago y por qué este no es esófago? Creo que no les han puesto muestra de tráquea, pero igual lo menciono. Ya. Primero tienen que ver toda la cantidad de epitelio que hay acá. Ya. El epitelio del esófago es plano, ¿verdad? Y el epitelio de la tráquea es cilíndrico, ¿no? Ya. Entonces, ahí la primera diferenciación, ¿ya? Entonces, también que el esófago tiene como que más posibilidad de que se moldee. O sea, ustedes han tocado un esófago durante el neonato, es más suavecito que una tráquea.
Entonces es por eso que da la apariencia así como que, más que nada así como que medio, más pequeña su luz, ya, que una tráquea. Y ahora, la aorta, pues, como ven, es la única arteria que pues acá tiene un montón de sangre. Y además, si es que lo vemos en un mayor aumento, seguramente se van a dar cuenta por sus capas, ¿ya? Y pues no se van a confundir con esta, porque pues son más pequeñitas, ¿no? Esta vendría a ser la aorta. Esto pues vendría a ser pulmones. Esto vendría a ser vértebra. ¿Ok? Y ahora, acá les traje esta muestra que también pues se ve ahí un poquito el corazón, pero más que nada lo traje para que vean otra cosa, que es el septum, sí, transverso, que vendría a ser como que el precursor del diafragma. Por eso no se ve tan formadito, porque estamos hablando de un feto. Acá pues se ve el hígado. Ya, perfecto. Ahora que lo pienso, no les he pasado este banqueo, ¿no? Ya se los voy a ir pasando. Ya, ok. Ahora tenemos, respecto a las uniones celulares en el miocardio, ¿cuál es la afirmación correcta? Ya. Dice, las uniones comunicantes se localizan principalmente en la porción transversal de los discos intercalares. Ya, antes de empezar con las alternativas, vamos a ver acá qué es una fascia adherente, qué es una unión comunicante, qué son los desmosomas. Ya, entonces, fascia adherente. La fascia adherente vendría a ser, primero ubíquense que estamos en un disco intercalar, ya, que es la limitación entre fibra y fibra de un tejido muscular cardíaco, ¿verdad? Ya, entonces, háganse cuenta que le hicimos un zoom al disco intercalar, ¿ya? Entonces, acá vamos a ver, claro, a la fascia adherente, ¿ya? La fascia adherente va a venir a ser la porción transversal, ¿ya? La porción transversal. Y es la principal, ¿ok? Ya, después tenemos a los desmosomas, ¿ya? Los desmosomas, sí, también son transversales, pero también pueden ser longitudinales, ¿ya? Es decir, que van a ponerse transversales y longitudinales, ¿ya? Ok. Y luego nos falta uno, que son las uniones comunicantes. Las uniones comunicantes van a ser la principal, pero en este caso van a ser principalmente de la porción longitudinal. ¿Ya? Ok, y todo esto se ve en disco intercalar. ¿Qué es lo que más se ve en una microscopía óptica? Pues la fascia adherente. Ya, es lo que más se ve. ¿Qué color era este? Ya. Sí, ya. Ahora, según eso, ¿qué respuesta vendría a ser esta? Dice, las uniones comunicantes se localizan principalmente en la porción transversal de los discos intercalares. Las uniones comunicantes. No, ¿verdad? O sea, las uniones comunicantes son más que nada longitudinales. Ya. Entonces, las fases adherentes, entonces esta no. Las fases adherentes son la principal porción longitudinal de disco intercalar. No, estamos diciendo que la fase adherente es la principal transversal. ¿Ya? Ok. Después dice, los desmosomas se encuentran solo en la porción transversal. No, si bien es cierto su PPT, si no me equivoco, dice solamente transversal, pero es porque refuerzan a las fases adherentes, ¿ya? Los desmosomas pueden reforzar a las fases adherentes.
pero no solamente se encuentran transversalmente, ya, sino también longitudinalmente. También longitudinal, ya, así que tampoco. Ya. Ahora, las fascias adherentes son la principal porción transversal y anclan al filamento de actina. Sí, eso está bien. Ahora, dice, ¿las uniones comunicantes sirven para reforzar a las fascias adherentes? No. Quien las refuerza son los demosomas. Ya, esa tampoco. Entonces vendría a ser esta. Listo. Siguiente pregunta. Dice, los cardiomiocitos miendocrinos se localizan principalmente en las aurículas y su función principal es, ya, ustedes deben recordar los tipos de cardiomiocitos, ya. Hay cardiomiocitos, pues los que conocemos como la mayoría del tejido muscular cardíaco, que vendrían a ser los contráctiles, ¿no? También tenemos a los miendocrinos y también tenemos a los nodales. Ya, contráctiles, contracción, fuerza. Miendocrino, secretar sustancias como péptido natriúrtico auricular y ventricular también, pero más que nada auricular. Ya, nodales vendría todo lo que tenga que hacer con fibras de Purkinje, el nodo auricular, etc. Ya, entonces, ¿por qué? Entonces dice, los cardiomiocitos miendocrinos se localizan principalmente en las aurículas y su función principal es ya. Entonces vendría a ser función del PNA, prácticamente te piden. ¿Qué hace el péptido natriúrtico auricular? ¿O por qué aparece o cuándo aparece? Ya, aparece cuando hay un volumen, un aumento del volumen sanguíneo, ¿no? En las aurículas en este caso. Ya, entonces aquí cuando llega la sangre, vamos a imaginar que esta es nuestra aurícula, se llena, y esto va pues distender a la aurícula, ya, y esto va a provocar que se libere el péptido natriúrtico auricular, ya, o sea, que se estimulan los cardiomiocitos mioendocrinos, ya, y así el efecto es promover pues la eliminación de sodio, de agua para disminuir la presión arterial, ¿para qué? Para disminuir el volumen intravascular, ya. Entonces esto prácticamente es el equilibrio hemodinámico, ya. Entonces, una vez mencionado esto, ¿cuál sería la respuesta acá? Contracción vigorosa para impulsar sangre hacia los ventrículos. No, ¿verdad? Esos son contráctiles. Secreción de péptidos natriúrticos para regular la presión arterial y volumen sanguíneo. Sí. Formación del sistema de conducción eléctrico cardíaco. No, esos son los nodales. Producción de colágeno para soporte estructural. No tiene nada que ver. Producción de hormonas tiroideas. Tampoco nada que ver. Ya. Entonces, ¿cuál sería? Secreción de péptidos natriúrticos para regulación de la presión arterial y volumen sanguíneo. Ya. Muy bien. Pregunta número 8. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a las capas histológicas del corazón y su relación con el pericardio? Ya. Las capas del corazón. Será, el epicardio es la capa más interna del corazón y está en contacto directo con la sangre. No, ¿verdad? El epicardio dijimos que era el pericardio seroso, o sea, lo que está más lejos, más bien, del contacto directo con la sangre, ¿verdad? Ya. Listo. Entonces, después tenemos que el pericardio visceral corresponde al epicardio. No. Perdón, sí. Ya. Después dice, el líquido pericárdico se encuentra entre el miocardio y el endocardio. Nada que ver. El pericardio parietal es una capa interna que cubre las cavidades cardíacas. No, ¿verdad? El pericardio no creo que, bueno, no hay forma que recubra las cavidades cardíacas. Así que tampoco. ¿La cavidad pericárdica se encuentra entre el endocardio y el miocardio? No, nada que ver. Ya, entonces acá la respuesta es el pericardio visceral, ¿verdad?
¿cuáles son las capas del corazón? Endocardio, miocardio, ¿y cuál es la última? ¿Alguien se acuerda? Ya, el epicardio, ¿verdad? Ok. Entonces, acá que tienen que recordar la característica entre un ventrículo y una aurícula. Ya. El endocardio, pues tenemos claro nuestro epitelio, tenemos nuestro tejido subendotelial y nuestro tejido subendocárdico, ¿verdad? Ya. ¿Cuál es la característica de un tejido subendotelial? ¿Qué tejido tiene? Tejido conectivo Laxo. laxo. Sí, muy bien, laxo. Ajá, ya. Ahora, ¿cuál es la característica de la capa subendocárdica más que nada en ventrículos? Las fibras de Purkinje. Muy bien, las fibras de Purkinje. Sí, ya. Después tenemos pues a todo lo que viene a ser miocardio, que pues son full células miocárdicas, ¿no? O sea, cardiocitos contráctiles. Ahora, ¿qué es lo que tienen que saber acá? Mejor paso allá. Primero esto. Acá es una diferencia entre el endocardio de una aurícula y el endocardio de un ventrículo. La característica es que el endocardio de una aurícula es mayor al endocardio de un ventrículo, ¿ya? Y es básicamente lo que se da acá. Todo esto es endocardio aurícula y todo este pequeñito es endocardio del ventrículo, ¿ya? Ahora, acá son las fibras de Purkinje. Fibras, mejor así. Fibras de Purkinje. Ya, les iba a decir algo, ya me olvidé. Ya. ¿Cuál es la característica de una célula miocárdica? O sea, ¿cómo es? Será, bueno, es bifurcada o apantalonada, ¿verdad? ¿Cuál es su límite? Un disco intercalar. Ya. La célula miocárdica es mononucleada, es binucleada, es multinucleada. ¿Cuántos núcleos tendrá como máximo una célula? Binucleada, máximo Ajá, 2. ajá, sí. De 1 a 2 núcleos. Muy bien, ya. Esas son más que nada sus características y, bueno, no se olviden de los granulos de lipoxina, ¿no? Que van aumentando con la edad. Ya. Estos son fibras de Purkinje como ya les mencioné. Vamos a allá. Acá están las válvulas, ¿ok? Válvulas cardíacas. ¿Cuáles eran las capas de una válvula cardíaca? Teníamos a la auricularis, a la esponjosa y a la capa fibrosa, ¿verdad? Ya. Pero ¿será que solamente era auricularis? No, ¿verdad? También había otra que era ventricularis. Muy bien. Ya. Entonces, ¿cuándo es auricularis? ¿Cuándo es ventricularis? Ya. Muy bien. Nosotros pues sabemos que es auricularis o ventricularis. Y no es porque si le cambias la posición a tus capas, ya simplemente cambia de auricularis a ventricularis. No, ya tiene un significado. Ya. Ahora, si es que nosotros nos encontramos en una válvula aurículo-ventricular, tu capa a la aurícula va a ser la auricularis, ¿ya? En válvula aurículo-ventricular. Pero si te encuentras en una válvula aórtica o una válvula mitral, perdón, una válvula pulmonar, tu capa va a ser ventricularis, ¿ya? En una válvula aórtica o pulmonar, ¿ya? No se olviden de eso, ¿ya? O sea, es totalmente diferente, depende de la válvula, ¿ya? Entonces, vamos a imaginarnos que este es nuestro corazón.
uno así y otro así. Y esta viene a ser nuestra válvula auriculoventricular. ¿Ok? Vamos a hacerle un zoom a esto y que sea esto de acá. ¿Ya? Entonces, si acá está nuestra aurícula y acá está nuestro ventrículo, ¿qué vendría a ser esta capa? Esta capa vendría a ser la auricularis. ¿Ya? Porque acá está la aurícula. O sea, da para la aurícula su capita. Entonces, esta vendría a ser auricularis. Después, ¿qué capa le sigue? Pues la que es imposible confundirse, ¿no? La esponjosa. Ya. Después, ¿qué capa le sigue? La fibrosa. Ya. Le va a seguir la fibrosa. Ya. Ahora, ¿qué tenemos que saber de estas capas? Esponjosa, fibrosa. Primero, que la capa esponjosa, pues se llama así porque va a servir como para amortiguar, ¿ya? Tiene fibras elásticas y pues también va a tener sustancias como los glucosaminoglucanos, ¿ya? Y proteoglucanos. ¿Qué hacen los glucosaminoglucanos? ¿Qué hacen los proteoglucanos? Jalan agua, ¿ya? E hidratan bastante. Glucosaminoglucanos, ya, se me fue la palabra. Ya, entonces es por eso que necesitan estas sustancias para amortiguar. Ya, y la capa fibrosa es más que nada bastante colágeno. Especialmente de qué tipo? Tipo 1 y 3. Pero más que nada tipo 1. Ya. Esto es, si no sé, bueno, las características son las mismas tanto en una válvula auriculoventricular o una válvula, pues, por ejemplo, aórtica. Ya. Pero lo que cambia es el nombre de su capa, que vendría a ser o capa auricularis o ventricularis. Ya. Y como les digo, si es que ponte, el doctor te da la muestra al revés y te da que el ventrículo está para arriba, no vas a poner pues que ahora es ventricularis, ¿no? No, porque ventricularis no existe para una válvula auriculoventricular, ¿ya? Entonces, ahora vamos a acá dibujar, en vez de una válvula auriculoventricular, pues una válvula aórtica. Ya. Ahora, vamos a hacerle un zoom. E igualmente, nuestra capa, esto de acá vendría a ser pues la aorta, ¿ya? Pero no es que nuestra primera capa ahora vaya a ser ventricularis, no, sino que va a ser la fibrosa. ¿Y por qué? Porque por algo se llama ventricularis o auricularis. Ventricularis tiene que estar para el ventrículo, o sea, por eso tiene que estar abajo, porque tiene que estar para el ventrículo, ¿ya? Entonces por eso ahora acá es ventricularis. Y pues como dijimos, la esponjosa imposible que corse. Ya. Entonces esa es la diferencia entre auricularis y ventricularis. Ya. Entonces, mencionado esto, si esta es tu aurícula, esta es tu aurícula y este es tu ventrículo, ¿qué válvula será esta? Una válvula auriculoventricular, ¿verdad? Válvula auriculoventricular. Por lo tanto, si acá está nuestra aurícula, su capa, la de acá más afuera, va a ser una auricularis. Y en cambio la de acá va a ser una fibrosa. Y la del centro dijimos que era esponjosa. Ya. En cambio, acá encontramos otro tipo de válvula. ¿Por qué? Porque esto no se parece a pues un endocardio, un miocardio, ¿no? Esto es una arteria. Esto va a ser una arteria, ya. Es la aorta, ya. Entonces, como dijimos, este es el ventrículo. ¿Para dónde va a estar el ventrículo? ¿Para dónde va a estar la capa ventricularis?
tenemos a la arteria aorta. Va a estar para acá, ya, junto con el ventrículo. O sea, acá va a ser ventricularis y acá va a ser fibrosa, junto al lado del vaso. Ya. Eso vendría a ser ventricularis auricularis. Y ahora pasamos a la siguiente pregunta. Sí le respondí lo anterior, ¿no? Ahí. Una arteria que posee lámina elástica interna y externa bien definida, además de una túnica media predominante muscular, corresponde a... ¿Qué tipo de arteria será? A ver, nosotros tenemos que recordar los tipos de arterias, ¿ya? ¿Cómo diferenciamos una arteria de pequeño calibre con una arteria muscular, o sea, una de mediana? Ya. Eso, hay fotitos más adelante, pero para spoilerles, es que sí. Esta característica de que estén las dos láminas bien definidas es de arteria muscular. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, lo que nos piden acá es una arteria muscular. ¿Ya? Ok. Eso estaba fácil. Ya. Vaso sanguíneo donde encontramos membrana elástica interna y tejido perivascular. Ya. Acá me voy a poner las alternativas, pero no importa. Vamos a analizar la pregunta. Membrana elástica interna. Puede ser una arteria de muscular. Muscular. Sí. Puede ser una arteria de pequeño calibre. También. Puede ser una arteriola. También. La arteriola a veces puede llegar a tener membrana elástica interna. ¿Ya? Así que no hay que descartarla. Ya. Entonces, ¿nos menciona membrana elástica externa? No, ¿verdad? Entonces dejó de ser muscular. Arteria de pequeño calibre puede ser, pero nos dice que tenemos una adventicia mal definida. Es decir, que se combina con el tejido circundante, ¿no? Un tejido perivascular. Ya. Y la arteria de pequeño calibre aún se le puede identificar su adventicia. Entonces tampoco puede ser. Entonces, ¿cuál es? Es la arteriola. Ya. La arteriola puede llegar a tener membrana elástica interna y es la que su adventicia está mal definida. ¿Ya? Ya, mal definida. ¿Ya? Entonces, acá la respuesta va a ser arteriola. Listo. Ok. ¿Cuál es la función principal del vaso vasorum y nervio vasorum en las arterias de gran calibre? Ya. Acá, vamos a empezar de arriba hacia abajo. Dice, el vaso vasorum sintetiza elastina y los nervios vasorum estimulan la producción de colágeno. No tiene nada que ver. No. El vaso vasorum regula la presión arterial sistémica y los nervios vasorum producen péptidos vasodilatadores. No, tampoco. Ya. El nervio vasorum no es que produzca péptidos vasodilatadores. No, de hecho todo lo contrario. Va a sintetizar noradrenalina. Noradrenalina. Y como bien sabemos, la nora más que nada es para vasoconstricción. Ya. Entonces, tampoco descartadísimo. Los nervios vasorum liberan acetilcolina para dilatar la arteria, mientras que el vaso vasorum elimina productos de desecho de la sangre. El vaso vasorum sí puede eliminar productos de desecho de la sangre, ¿ya? Pero el nervio vasorum no libera acetilcolina, ¿ya? Primero que nada, la acetilcolina es más que nada para vasodilatación, ¿ya? Primero eso. Segundo, es que no es que se vaya más que nada para parasimpático, ¿no? Porque se recuerdan que ACH, o sea, acetilcolina es más que nada para parasimpático, ¿ya? No, no es parasimpático, es más que nada, son fibras nerviosas simpáticas, ¿ya? Nervio vasorum es simpático. Fibras nerviosas simpáticas. Bueno, salió horrible, ¿ya? Entonces, tampoco, descartadísimo.
Dice, el vaso vasorum es responsable de la contracción del músculo liso vascular y los nervi vasorum transportan oxígenos y nutrientes a la túnica media. El vaso vasorum sí es responsable de la contracción, pero el nervi vasorum, ¿cómo va a transportar oxígeno y cómo va a nutrir? O sea, no, tampoco. Ya. Y ahora acá esta alternativa gigante dice, el vaso vasorum transporta oxígeno, sí. Sustancias nutritivas, también. Productos de desecho de las capas externas de la pared arterial, sí, también se encarga de desechar. Ya. Mientras que los nervios vasorum son fibras nerviosas simpáticas, específicamente postsinápticas, no mielinizadas. ¿Ya? No sé si les pidan, no creo la verdad que les pidan todo eso, pero por si acaso así los dejo. Liberan nora, ¿ya? Liberan nora para regular el diámetro vascular. Entonces, ¿qué alternativa vendría a ser? La A. Ya. Después tenemos a la pregunta 15. Bueno, no pregunta, sino muestra. Ya. Según lo que les he mencionado de las arterias de pequeño calibre y de la arteria muscular y arteriola, ¿qué arteria creen que sea esta? Ya. Nosotros dijimos que la arteria muscular se caracterizaba por algo. ¿Qué era que tenía? ¿Qué cosa? Lámina elástica interna y externa. Ajá, lámina elástica interna y externa. Muy bien. Sí. Y acá sí se puede llegar a ver una lámina elástica interna y una lámina elástica externa. Miren. Miren este recorrido. ¿Qué creen que sea esto? Lámina elástica interna, ¿verdad? Acá tenemos a toda la túnica media y después tenemos acá a la lámina elástica externa. Ya. Por lo tanto, nos encontramos con una arteria muscular. ¿Ya? Ahora, acá igualito, arteria muscular. De hecho, se ve mejor las láminas. Ya. Bien. Ahora acá, esta va a ser una arteriola de pequeño calibre. Y acá, ¿qué arteria creen que sea esta? Que literalmente es gigante su túnica media. Y Elástica. miren, ajá, sí, elástica. Esta es elástica. Ya. Ahora, arterias de pequeño calibre. Aquí se puede ver algo. ¿Qué creen que se puede ver acá? Una lámina elástica interna. ¿Ya? ¿Se ve la externa? No. Ok. Entonces es una arteria de pequeño calibre. También miren el tamañito. No es tan grande. Ya. Esa es una cosa. Ahora acá se ven las arteriolas. Y esto más que nada es para que vean cómo todo su adventicia se está combinando con el tejido circundante. O sea, por eso se le dice que tiene, que en vez de adventicia tiene tejido perivascular. Pero la teoría dice que teóricamente sí tiene adventicia. Ya, no es que no tenga, sino que se combina y por eso no se logra identificar su límite. Ya. Arte de pequeño calibre, ya, sí. Ahora, tenemos acá a la arteria elástica, ya. Entonces, la arteria elástica, ¿qué es lo que más tiene? Fibras elásticas, ¿verdad? Fibras elásticas. ¿Eso quiere decir que no podemos encontrar colágeno? No, también podemos encontrar colágeno. Y bueno, obviamente, célula músculo liso. Ya. Una pregunta. ¿En la túnica media habrán fibroblastos? Sí. No. En la túnica media no vamos a encontrar fibroblastos.
¿Dónde podemos encontrar fibroblastos? Más que nada en la adventicia, ¿ya? Entonces, si no hay fibroblastos, ¿quién produce colágeno? ¿Quién produce esta MEC? Lo produce la propia célula muscular lisa, ¿ya? Entonces, ya, eso más que nada, no se olviden. Más que nada lo producen las células musculares lisas. Ya. Después tenemos a la siguiente pregunta. En una biopsia hepática se observan capilares con paredes irregulares. Ya. ¿Qué característica puede distinguir a esos capilares? Ya. Si estamos en un hígado, lo más probable es que estemos hablando de un tipo de capilar. ¿Ya? Hígado. Ok. Entonces, vamos a tener acá, dice paredes irregulares todavía. O sea que hay la posibilidad de que sea un capilar fenestrado, o sea, no tanto, pero por la palabra irregular como que podría hacerte dudar. Y un capilar discontinuo. ¿Cuál será la respuesta? Un capilar discontinuo, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el hígado es lo que tenemos, son capilares discontinuos, ¿ya? No tenemos fenestrados, ¿ya? ¿Dónde las podemos encontrar discontinuos? En la médula ósea, en el vaso y pues el ya mencionado hígado. Esos son los principales, ¿ya? En cambio, el fenestrado es famoso porque por estar en el riñón, ¿ya? Y también en el páncreas. Específicamente, ¿dónde? En los islotes del Langerhans. Ya. Ahora, con eso vamos a ver las preguntas. Presencia de lámina basal. Presencia de lámina basal continua en las fenestraciones. Primero, es que si estamos hablando de un capilar discontinuo, no vamos a encontrar lámina basal continua, ¿ya? Es más que nada discontinua, ¿ya? Entonces, descartadísimo. Ahora, dice lámina basal continua y endotelio plano. No, ya dijimos que no es lámina basal continua. Ya. Dice lámina basal discontinua y poros irregulares que permiten mayor permeabilidad. Sí, esta es la respuesta. Ya, después dice endotelio cuboide especializado para secreción. No, nada que ver. Ya. Ausencia de células de Kupffer. Mentira, ¿no? Sí hay células de Kupffer, no estamos hablando de hígado. ¿Qué eran células de Kupffer? Macrófagos, ¿verdad? Macrófagos recientes del hígado. Ya. Entonces, lámina basal discontinua. Entonces, mejor los pasamos aquí para explicarles mejor la diferencia entre cada capilar. Ya. Tenemos a un capilar. Esto es una muestra de riñón. Ya. Acá vamos a encontrar capilares fenestrados. ¿Ya? Esta es un hígado. En el hígado que dijimos que capilares son discontinuos. Ya. Ahora, acá tenemos al que conocemos como tal, el que está en tejido como tal, tejido conectivo. Lo encontramos en todos lados. Es lo que más vemos en los tejidos. Entonces, estos son capilares continuos. Ya. Ahora, el riñón. ¿Por qué tiene capilares fenestrados y no capilares discontinuos? Los capilares discontinuos, aparte de tener huequitos en su lámina basal, también van a tener huequitos como tal en su endotelio, ¿ya? Entonces,
todo va a estar roto acá, tanto su epitelio, o sea, su endotelio, como su lámina basal. Ambos son, por así decirlo, discontinuos. ¿Ya? En cambio, en un capilar fenestrado, si bien es cierto, vamos a encontrar fenestraciones en el endotelio, ¿ya? Pero su lámina basal es continua. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a filtrar más? Filtrar no, mejor. ¿Quién va a hacer pasar más, más estructuras, más componentes? Un discontinuo, ¿verdad? Porque tiene los dos rotos. Entonces es el que más va a hacer pasar células formes, células sanguíneas, macromoléculas, etc. Ya. En cambio, fenestraciones sirven más que nada para filtrar. Ya. Más que nada para filtrar. Entonces es perfecto para el riñón, ¿no? Porque es literalmente el que filtra. Ya. Ok. Y las capilares continuos pues tienen tanto el endotelio como su lámina basal pues continua, ¿ya? Pero al endotelio se le dice que es interrumpido, ¿ya? Porque obviamente no es que sea completamente liso, ¿no? Sino tiene que tener ciertas uniones que pues sea entre cada célula, ¿ya? Pero pues se le conoce como capilar continuo, ¿ya? Ahora, la pregunta 19 nos dice, ¿cuál de las siguientes características histológicas distingue las venas de gran calibre de las arterias de gran calibre? O sea, venas versus arterias. Ya. Túnica media bien desarrollada con múltiples capas de músculo liso y pocas fibras colágenas. ¿Esto tendrá la vena? ¿Una túnica media bien desarrollada? No, ¿verdad? Es más que nada una característica de una arteria. Entonces, no. Adventicia fina y delgada. Adventicia fina y delgada con pocas fibras elásticas. No. No, adventicia fina no tiene. Tiene una adventicia bastante gruesa. Ya. Adventicia gruesa, más que la túnica media, y rica en fibras colágenas y elastina, con presencia de vasovasorum y nerviovasorum. Sí, ya. Sí puede llegar a tener todo eso. Ya. Después dice, pared gruesa con abundantes fibras musculares y láminas elásticas bien definidas. No, ya, no. Eso no tiene la vena. Entonces, la adventicia de la vena es bastante gruesa, ¿ya? Bastante gruesa, y de hecho en venas de gran calibre podemos encontrar fibras longitudinales al vaso. Ya que ahorita se los voy a mostrar en un momento. Ya. Pero primero esta pregunta, ya que está acá. ¿Cuál es la función principal de los vasos linfáticos y cuál es una característica histológica típica? Transportar sangre rica en oxígeno, pared gruesa con músculo liso continuo. No, ya, los vasos linfáticos no es que tengan una pared gruesa, ya, no, de hecho es delgado, ya. Drenar líquido intersticial, absorber grasas, pared delgada con endotelio y válvulas internas para prevenir el flujo. Sí, el vaso linfático tiene válvulas, ya. A filtrar sangre y producir células sanguíneas, paredes con elásticas gruesas, no, no filtra, ya. Llevar sangre venosa, no, nada que ver. Transportar aire, ya eso lo puse porque ya no sabía qué poner. Entonces no, tampoco, obviamente. Ya. Drenar líquido intersticial, entonces. Absorber grasas también puede. Y también tiene válvulas. Ok. Ya. Eso es referente al vaso linfático. Ya. Ahora dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor la función principal de las vénulas postcapilares? ¿No presentan endotelio? No. Mal, sí presentan. Ya. Constituyen el lugar preferido para la migración de células sanguíneas hacia los tejidos, es decir, diapésis.
y la acción de agentes vasoactivos como histamina y serotonina. Sí, esa es la respuesta. Ya, las venas postcapilares son bien delgaditas, ya. Por lo tanto, van a ser perfectas para que puedan migrar, ya, para que se puedan migrar ahí células sanguíneas hacia los tejidos, ya. Porque es bastante fácil, ¿no? Son delgadas. Entonces, por eso son su lugar preferido. Y pues también pueden secretar agentes vasoactivos como la histamina y serotonina, ya. Poseen una túnica media gruesa que regula el flujo sanguíneo. No, ninguna vénula tiene una túnica media gruesa, ¿ya? Ahora, ¿presentan válvulas para prevenir el flujo sanguíneo? No, las vénulas postcapilares no. ¿Ya? ¿Son responsables de la producción de células sanguíneas en la médula ósea? No, mucho menos, no. ¿Ya? ¿Cuál de las siguientes características permite diferenciar mejor una vena mediana, una vena de mediano calibre, de un vaso linfático? ¿Ya? ¿Por qué pongo esta pregunta? Una vena mediana versus vaso linfático. Una pregunta. ¿Ambas tienen válvulas? Sí, ambas tienen válvulas. Ya. Entonces, ¿ambas tienen una túnica media? Sí, ya. Entonces, ¿cómo diferencio entonces? Si es que ambas pueden tener una túnica media delgada, ambas tienen válvulas, tienen las mismas capas, ¿cómo diferencio? Ya. Uno es porque el vaso linfático va a tener una túnica media un poco más delgada, ¿ya? Eso sí es cierto. Pues la adventicia no se va a ver tan prominente como una vena mediana. Y también la fija, para mí, era ver el contenido, ¿ya? Obviamente una vena que vamos a encontrar sangre. En cambio, en un vaso linfático que vamos a encontrar, pues, linfocitos, leucocitos, ¿no? Ya. Entonces, más que nada por eso, su contenido. Ya. Una vez visto eso, ¿cuál sería la alternativa acá? Las venas medianas tienen válvulas, mientras que los vasos linfáticos carecen de ellas. No, ¿verdad? Acá vamos a decir que ambas tienen. El contenido que transporta la vena mediana transporta sangre y el vaso linfático transporta linfa. Verdadero. Esta es la respuesta. Ya. Las venas medianas tienen túnica media muy delgada y los vasos linfáticos tienen túnica media gruesa. Mentira. De hecho sería al revés, pero también es un poquito ambiguo porque recordemos que las venas no tienen una túnica media gruesa, ¿ya? Los vasos linfáticos tienen válvulas mucho más numerosas que las venas medianas, tampoco. Ya, la túnica adventicia está ausente en los vasos linfáticos. No, como digo, tienen las mismas capas, ¿ya? Solo que pues obviamente en una va a ser más prominente que en otra. Ya. Ahora, estas muestras. Ok. Acá vemos la túnica íntima, la túnica media, miren lo enanita que es. Casi ni se ve. De hecho, la túnica media se puede confundir con todo esto, ¿sí o no? Ya, porque acá vemos músculo, pero esto no es túnica media. ¿Por qué? Porque en la túnica adventicia, que de hecho es todo esto, se pueden encontrar músculo liso, pero es músculo liso que se llama músculo liso longitudinal al vaso. Ya. Y esto más que nada lo traigo para que diferencien una vena de gran calibre, es una vena de gran calibre, con una arteria de gran calibre, pues, ¿no? O pues elástica, ya. O sea, miren toda la túnica media acá y miren la túnica media aquí chiquitita.
Ok, y la túnica adventicia, miren esta acá, tampoco es que sea tan chiquita, pero acá pues ya es gigante. Ya. Y obviamente pues tampoco hay músculo liso longitudinal del vaso en una, perdón, acá, en una túnica adventicia de una arteria elástica. ¿Ya? Ok, ahora seguimos con muestras. Por ejemplo, esta vendría a ser una vena de mediano calibre. ¿Por qué? Por la presencia de válvulas, ¿ya? Y miren toda su túnica media. Es más prominente, es más gruesa, ¿ya? Ahora, ¿qué son las válvulas? ¿De dónde se forman? Prácticamente son prolongaciones de la túnica íntima, ¿ya? Uy. Túnica íntima, prolongaciones. Ya. Y miren, pues todo su contenido es sangre. En cambio acá, miren, tiene su contenido es basófilo, ¿no? Son células basófilas. Ya. Y también tiene válvulas, pero miren, son más delgaditas sus válvulas todavía. Y de por sí su músculo es también bien delgadito, pero sí se logra ver. Ya. Entonces su contenido también, fíjense. Ya, ahora, ¿cuál de las siguientes es una característica típica del tronco arterioso persistente? Ya, ¿qué es el tronco arterioso persistente? Bueno, a ver. Sí, no, sí, acá dice. Tronco arterioso persistente. Pero vamos a leer todo el caso. Un recién nacido presenta cianosis intensa, dificultad respiratoria y soplo cardíaco. La ecocardiografía revela un solo vaso arterial grande que emerge del corazón recibiendo sangre de ambos ventrículos. Ya. Entonces, prácticamente con lo que nos dicen acá, podemos saber ya qué tipo de enfermedad es, ¿no? Que es que hay un tronco arterioso persistente. Un tronco arterioso persistente quiere decir que ha habido una mala separación del tronco, ¿ya? Ustedes se acuerdan que había, acá teníamos un primer arco aórtico y pues acá el tronco pulmonar, ¿ya? Ok, entonces esto quiere decir que no va a haber una división adecuada para que se forme esto. Y al principio de la clase le dije que había unas estructuras, como por ejemplo los troncoconales, que se encargaban de dividir la aorta y el tronco pulmonar, ¿ya? Y acá tenemos a tener otras estructuras que van a estar alteradas, ¿ya? Que son los rebordes troncales y son los rebordes vulvares, ¿ya? Que básicamente lo que hacen los dos es ayudar a que haya una buena división entre una aorta y un tronco pulmonar. Entonces, si estos están alterados, pues básicamente no va a poder haber una separación. Por lo tanto, vamos a tener, en vez de tener una aorta y un tronco pulmonar, un solo vaso, ¿ya? Entonces, acá la respuesta sería presencia de un único vaso arterial que sale del corazón y recibe. Ya, de hecho acá se me pasó y puse todo, pero ya. Pregunta 26. Una niña de 3 años presenta un soplo cardíaco detectado en un control rutinario. Se realiza ecocardiografía que evidencia una comunicación en la parte central del tabique interauricular. ¿Cuál es una característica principal de la comunicación interauricular tipo ostium secundum? Ya. Esto, básicamente, si es que está alterado el tipo ostium secundum, ¿qué dijimos en la primera parte? ¿Qué estructura estaría afectada? ¿El septum secundum o el septum primum? El septum primum, ¿verdad? Porque es el que se encarga de formar al ostium secundum. ¿Ya?
Este es el ostium secundum. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta acá? Defecto en la formación. ¿Dónde está? Defecto en la formación o fusión del septum primum en la parte central del tabique interauricular. Ya, vendría a ser eso. Hay una mala en el septum primum, no septum secundum. Ya. Siguiente. Un lactante con síndrome de Down presenta insuficiencia cardíaca y soplo sistólico. La ecocardiografía revela una comunicación amplia que afecta tanto los tabiques auriculares como ventriculares, junto con malformación de las válvulas auriculoventriculares. ¿Cuál de las siguientes es una característica típica del canal auriculoventricular persistente? Ya. Acá vamos a ver las alternativas. Comunicación solo en el septo intraventricular. No, estamos hablando de que un canal auriculoventricular. Así que esta no. Defecto en la formación y fusión de las almohadillas endocárdicas que afecta a los tabiques auriculares, ventriculares y las válvulas auriculoventriculares. Sí, esta es la respuesta, ¿ya? Porque se acuerdan que les dije en un comienzo, la función que tienen las almohadillas endocárdicas, ¿en qué forma? Forma tanto el tabique auriculoventricular como sus válvulas. Entonces, es por eso que si hay un defecto en estos, va a haber un canal auriculoventricular persistente, ¿ya? O sea que en vez de que haya válvula mitral o válvula tricúspide, no hay nada, ¿ya? No hay nada. Ya. La anomalía de Epstein. ¿De qué se caracteriza esa anomalía de Epstein? Bueno, primero vamos a leer las alternativas. Dice, desplazamiento hacia abajo, no, mejor de abajo hacia arriba. Hipertrofia del ventrículo izquierdo, no. Conducto arterioso persistente, no, eso es otra enfermedad. Transposición completa de los grandes vasos, otra enfermedad. Comunicación intraventricular grande con hipertrofia del ventrículo derecho, no. Ya. Desplazamiento hacia abajo de la válvula tricúspide con atrio derecho agrandado y ventrículo derecho pequeño. Sí, ya. Epstein se caracteriza por algo, ya. Y es más que nada porque la valvulita, bueno, no la valvulita, sino que su... Ya. Entonces, lo que va a pasar acá es que... ¿Se me escucha, no? Sí, no, sí, creo que sí. Ya. Entonces, acá como estaba diciendo, es una anomalía de Epstein, ¿ya? Entonces va a haber un desplazamiento hacia abajo de la válvula tricúspide. Entonces la válvula tricúspide va a estar hacia abajito y además el atrio derecho pues va a estar grandote y este ventrículo derecho va a estar chiquito. ¿Por qué? Por el desplazamiento de la válvula, ¿ya? Entonces eso va a provocar que pues el ventrículo derecho se vea chiquitito. Y si está chiquitito, pues no va a poder llevar mucha sangre hacia el tronco pulmonar, ¿verdad? Ya. Esa es anomalía de Epstein. Ya, ahora, ¿cuál es la principal diferencia entre un conducto arterioso persistente y la cortación postductal de la aorta? Un conducto arterioso persistente y la cortación postductal de la aorta. Ya, acá tenemos que entender algo. Ya, ¿por qué los he puesto juntos? O sea, son enfermedades totalmente distintas, ¿ya? Pero nos podemos confundir porque ambos, sus nombres, bueno, las estructuras que comparten se pueden confundir, ¿ya? El conducto arterioso persistente, ustedes saben que pues tenemos un conducto, un vaso sanguíneo que conecta la arteria pulmonar pues con la aorta, ¿ya? Esto es normal en la vida fetal. Una vez que el bebé nace y empezamos a respirar, o sea, apenas respiramos ya este conducto se va cerrando,
¿ya? Ya, ok. Entonces tiene que estar cerrado. Si no se cierra, ¿qué anomalía es? Conducto arterioso persistente. ¿Ya? Ahora, ¿qué es la cortación postductal de la aorta?